¿Por qué ahora Burkina Faso desafía el guión y negocia con Irán, bajo la mirada incómoda de Occidente? ¿Es esto un salto al vacío, una provocación calculada, o el inicio de una nueva estrategia de poder en el Sahel? La noticia sorprendió a diplomáticos, analistas y a la opinión pública mundial. El ministro de Defensa iraní declara que África es crucial para su agenda, mientras una delegación burkinesa habla abiertamente de soberanía y autonomía nacional. Para algunos, solo fue otra reunión diplomática rutinaria. Para otros, una señal de alarma clara y preocupante. Pero para muchos jóvenes africanos, fue un mensaje. El tablero global ya no sigue las mismas reglas de siempre y hay nuevos caminos por explorar. Irán no es un socio fácil para Occidente. Lleva décadas lidiando con sanciones severas, aislamiento internacional y tensión nuclear. Pese a estar bajo presión constante de Washington y Bruselas, Irán no solo sobrevive, se adapta, innova y resiste. Donde otros ven aislamiento, Irán construye rutas comerciales alternativas, apuesta por transacciones fuera del dólar, busca aliados inesperados y fortalece su industria de defensa interna. La presión externa se volvió rutina y la resiliencia, estrategia nacional. Cuando su ministro menciona África Central en su agenda militar, no lo hace desde la aceptación global, sino desde la experiencia de navegar en aguas agitadas sin perder autonomía ni dignidad. Ahora, Burkina Faso abre conversaciones de defensa con Teherán. ¿Es rebeldía, desesperación, pragmatismo o un movimiento calculado? La clave está en no confundir rechazo con alineación absoluta. No se declaran antioccidentales, sino que rechazan la dependencia exclusiva de Occidente, una dependencia que durante décadas condicionó las decisiones locales. Durante años, la seguridad en el Sahel fue diseñada desde París, Washington y Bruselas. Operaciones francesas, inteligencia estadounidense, misiones europeas de entrenamiento. Y aún así, la inseguridad persiste. Miles de millones invertidos, pero la amenaza sigue. El resultado: gobiernos sahelianos buscan nuevas opciones y rompen tabúes. Irán representa más que una alternativa. Encarna la capacidad de resistir bajo presión extrema. No porque sea moralmente superior, sino porque ha aprendido a negociar poder sin pedir permiso ni esperar validación. Burkina Faso observa y aprende. Si demuestras que tienes otras puertas a las que llamar, tu poder de negociación crece. No se trata de cambiar de dependencia, sino de mostrar que no estás atrapado, que puedes elegir y que tienes margen de maniobra, lo cual es esencial en un mundo tan interconectado y competitivo. Pero el riesgo es real y no debe subestimarse. Si Burkina Faso calcula mal, puede aislarse, sufrir represalias económicas o militares y perder margen de maniobra en el escenario internacional. La apuesta es alta y el tablero es complejo. ¿Es este el inicio de una autonomía real para la región o un movimiento que puede salir caro y dejar a Burkina Faso en peor situación? Para entender este giro, primero hay que saber qué significa Irán en el sistema global y qué busca Burkina Faso en este momento. Irán no es solo otro actor diplomático más. Es un laboratorio de resistencia y adaptación. Décadas de sanciones y aislamiento convirtieron a Irán en un caso único en el mundo. Donde otros se habrían derrumbado bajo el peso de la presión internacional, Irán eligió sobrevivir y reinventarse, convirtiendo la adversidad en motor de creatividad. Su desafío no es solo político, sino existencial. ¿Cómo seguir defendiendo sus intereses cuando las puertas tradicionales están cerradas y los caminos fáciles bloqueados? La respuesta de Teherán ha sido doble. Por un lado, rutas comerciales paralelas, informales y creativas, capaces de sortear sanciones y bloqueos. Por otro, defensa nacional asimétrica, aprovechando sus propias fortalezas y adaptándose a la presión, incluso invirtiendo en tecnología militar de bajo costo pero alta eficacia, como los drones que hoy preocupan a potencias mucho mayores. Irán ha impulsado operaciones en monedas no occidentales, estableciendo lazos con países dispuestos a negociar fuera de los sistemas bancarios tradicionales. Ha fortalecido relaciones con China, Rusia,
Venezuela, y ahora busca expandirse en África. No es una resistencia simbólica, sino soluciones prácticas y una apuesta decidida por la autonomía. El mensaje de Irán es claro. No basta con resistir, hay que aprender a operar fuera de los marcos impuestos y crear tus propias reglas, aunque el costo sea alto y la incertidumbre permanente. Para Burkina Faso, y para cualquier país del Sahel enfrentando tensiones y presiones externas, observar esa resiliencia es estratégico. La relación reciente entre Burkina Faso e Irán no surge por afinidad ideológica, ni es un simple gesto de confrontación. Ven en Irán un ejemplo de supervivencia práctica, una hoja de ruta para diversificar alianzas y rechazar la dependencia de un solo bloque. Es la lógica de la negociación multipolar. Demostrar que tienes más puertas a las que tocar. No es mudarse detrás de una nueva puerta, sino mostrar que ya no te quedas encerrado en la vieja. Es cuestión de autonomía. Pero aquí hay un riesgo. El valor de la lección iraní depende de no copiar sus conflictos ni sus enemigos. Si Burkina Faso imita sin adaptar, puede atraer sanciones y aislamientos más dañinos que útiles. La clave está en negociar el margen, no en heredar los problemas ni generar enemigos innecesarios. Cuando vemos a Burkina Faso dialogar con Irán, no es solo un viraje geopolítico. Es el intento de escribir un nuevo guión de soberanía africana, donde la resiliencia importa más que la lealtad a cualquier bloque tradicional. Sin embargo, la transformación del Sahel no empieza en Teherán. Comenzó antes, en las propias aldeas y ciudades de la región. ¿Por qué, tras años de operaciones occidentales y miles de millones invertidos, la inseguridad sigue aumentando en el Sahel? Es una pregunta inevitable, casi dolorosa. Durante más de una década, la seguridad fue responsabilidad de actores externos. Francia con Barkhane, Estados Unidos, desplegando fuerzas y drones, misiones europeas prometiendo cooperación y entrenamiento. Un aparato internacional costoso e incapaz de frenar la violencia. ¿Qué ocurrió? Los grupos armados aprendieron a adaptarse más rápido, cambiando de táctica, infiltrándose en nuevas zonas, explotando fisuras étnicas y aprovechando la desconfianza creciente hacia las fuerzas internacionales. Mientras tanto, el modelo externo mostró grietas profundas. La relación entre gobiernos centrales y población se erosionó, sobre todo entre los jóvenes y en las zonas rurales abandonadas. Las promesas de paz y desarrollo no se cumplieron. Frustración no solo contra los grupos armados, sino contra élites gobernantes vistas como dependientes del extranjero y ajenas a la realidad local. Aquí surgen los golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger. No como caprichos, sino como expresión del rechazo a recetas externas que no funcionan. El desencanto con los modelos de seguridad occidental es la realidad diaria de millones de personas enfrentando desplazamiento, ataques y un futuro incierto. Frente a este colapso de confianza, el Sahel tomó una decisión histórica: reescribir su propio guión. Así nace la Alianza de Estados del Sahel, la AES. No es solo militar, sino un intento de cohesión interna, de decir basta a la tutela externa. La lógica no es volverse antioccidentales, sino rechazar la dependencia total de un solo eje. Primero, la región se reorganizó, reforzando la cooperación entre vecinos, compartiendo inteligencia y recursos. Solo después se abrió el espacio para nuevas alianzas, como la cooperación con Irán, Rusia o Turquía. Pero hay una advertencia: si la diversificación de socios no se traduce en mayor autonomía real y resultados visibles, el ciclo de dependencia y fracaso puede repetirse. Cambiar de patrón sin cambiar la estructura no es soberanía. La historia lo demuestra. En la Guerra Fría, África fue terreno de juego para potencias que buscaban influencia más que bienestar local. Hoy, el mundo es más multipolar y competitivo. Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Turquía, los países del Golfo e Irán. Todos ofrecen algo, pero todos esperan algo a cambio. ¿Puede África navegar ese mar de intereses sin perderse? Por eso,
La AES y Burkina Faso deben navegar este escenario con claridad y disciplina estratégica. No se trata de alinearse ciegamente con un nuevo actor, sino de extraer lecciones prácticas. Cómo sobrevivir bajo presión, cómo operar ante sanciones o aislamiento, cómo negociar sin garantías externas. Irán no es un modelo perfecto, pero ha demostrado resiliencia. Burkina Faso observa estas experiencias para fortalecer su margen de maniobra en un mundo saturado de actores y de presiones. La pregunta no es si el acercamiento a Irán es bueno o malo, sino si logra convertir la diversificación en autonomía genuina. Si no, el riesgo es claro: cambiar una dependencia por otra, repetir errores históricos y ver la soberanía diluirse entre nuevas promesas. Entonces, ¿qué puede ganar Burkina Faso y a qué riesgos se enfrenta en un mundo multipolar saturado? En la multipolaridad, abrir puertas puede significar trampas y libertades. Más opciones pueden ser mejores, pero en un mundo donde cada potencia busca ampliar influencia, la competencia es tanto oportunidad como riesgo. ¿Hasta qué punto cada nueva alianza es una oportunidad y cuándo se convierte en una carga? Hoy, el tablero global está más lleno que nunca. Estados Unidos mantiene su peso militar, Europa su músculo económico, Rusia busca dejar huella en el continente, China teje rutas comerciales y tecnológicas, Turquía exporta drones y entrenamiento militar, los estados del Golfo invierten en infraestructuras, e Irán busca ampliar margen diplomático y militar en África. El ambiente está tan concurrido que ya no hay un solo pasillo, sino varios, cada uno con su portero, reglas e intereses, y a veces con trampas ocultas. Cuando solo tienes una puerta, solo puedes aceptar condiciones. Con 5 puertas, puedes negociar en todas. Así funciona el apalancamiento multipolar. Más opciones elevan el poder de negociación africano. Pero más puertas no siempre significan autonomía. Multipolaridad no es liberación automática. Exige disciplina estratégica, porque la competencia entre grandes potencias puede transformar al Sahel en campo de juego, en vez de convertir a sus estados en verdaderos jugadores. ¿No es esto un riesgo que ya se vivió en el pasado? África conoce bien este peligro. Durante la Guerra Fría, fue arrastrada por las rivalidades entre Washington y Moscú. La ayuda llegaba con condiciones, el apoyo de seguridad atado a alineamientos. La soberanía era condicional, prestada, nunca plena. Aunque el panorama actual es diferente, el peligro de ser instrumentalizado sigue. Si Burkina Faso gestiona mal su diversificación, podría cambiar una dependencia por una fragmentación de dependencias, sin poder real ni margen para decidir por sí mismo. Entonces, ¿cómo evitar ser solo tablero y convertirse en jugador? Aquí entran 3 reglas para navegar la multipolaridad. Primera, nunca depender de un solo socio para la seguridad. Si un externo controla entrenamiento, equipamiento y hasta inteligencia, la autonomía desaparece. Segunda, fortalecer la cohesión regional. La alianza entre estados del Sahel debe ser operativa y real, con confianza mutua y objetivos comunes. Solo así se puede resistir la presión y evitar divisiones. Tercera, entender los intereses de cada socio. Ningún actor trabaja por altruismo. Reconocerlo protege la narrativa propia y permite negociar desde una posición informada. La teoría es sencilla, la práctica dura y llena de obstáculos. Hoy, cualquier paso de Burkina Faso hacia Irán, o hacia Rusia, China o quien sea, se lee como alineamiento. Los titulares hablan de Irán expandiendo su influencia, apenas se anuncian conversaciones, mientras la presencia militar occidental se enmarca como estabilización o cooperación. El lenguaje importa. Cooperar suena a trato entre iguales, alinearse, a sumisión. Así, el control del relato es tan importante como el de los acuerdos concretos. Esta batalla narrativa es vital. La percepción internacional afecta el acceso a financiamiento, el reconocimiento diplomático y la legitimidad interna. Cada nueva relación, como la militar con Irán, responde a necesidades de seguridad
y a la necesidad de mostrarse como actor libre. Pero ojo, si Occidente ve la diversificación como antagonismo, puede responder con sanciones o aislamiento. Esa reacción alimenta la narrativa de sistemas coercitivos, generando un bucle donde la discusión se desplaza de lo práctico a lo ideológico, y donde las soluciones concretas se pierden entre discursos. La fortaleza de Burkina Faso y del Sahel está en no caer en esa trampa. Si terminan como peones de nuevas rivalidades, pierden su agencia. Si gestionan la diversidad de socios con claridad y coherencia, ganan resiliencia real. La multipolaridad pone a prueba tanto a los países africanos como a las potencias tradicionales. ¿Aceptarán a África como socio igualitario o insistirán en administrarla y dictar sus reglas? Pero lo más delicado está por venir. La próxima batalla será narrativa, no militar ni diplomática. ¿Importa el titular o el resultado tangible en las aldeas del Sahel? ¿Sirve de algo la fotografía en la prensa si la seguridad no mejora? Esa pregunta define el valor real de cualquier alianza. El poder no viaja solo en armas o tratados, también en el lenguaje y los titulares. Basta ver cómo, cuando Burkina Faso abre la puerta a Irán, los titulares globales hablan de expansión de influencia iraní, mientras que con actores occidentales, las palabras cambian: cooperación, apoyo, lucha antiterrorista. La acción puede ser la misma, pero la narrativa nunca es neutral y tiene efectos muy reales. El lenguaje moldea la percepción global antes de que la realidad se asiente. Esas percepciones importan, afectan financiamiento, legitimidad política y relaciones. No es lo mismo que digan que Burkina Faso coopera con París a que se alinea con Teherán. Esta diferencia es un campo de batalla silencioso, donde se juegan recursos, imagen y legitimidad. Cada vez que el Sahel explora nuevas alianzas, toma una decisión de seguridad y de comunicación al mismo tiempo. Negociar con un país sancionado envía un mensaje: no estamos atados a un solo modelo. Pero si los políticos occidentales interpretan eso como hostilidad, pueden responder con presión financiera, aislamiento o campañas de descrédito. Esa reacción refuerza la idea de que el sistema exterior es coercitivo. Es un círculo vicioso. La narrativa hostil provoca represalias que legitiman la búsqueda de autonomía. ¿No es una trampa peligrosa? Por eso es fundamental no caer en la polarización ideológica. El verdadero desafío es que la diversificación multipolar se traduzca en mejoras concretas: mejor vigilancia, más seguridad, instituciones sólidas y economía menos vulnerable. Si todo queda en símbolos y discursos, el supuesto progreso es solo ilusión. No olvidemos que la arquitectura de seguridad fue diseñada desde fuera e impuesta a la región. Ahora se intenta cambiar ese paradigma y reescribir el guión, diseñando estrategias internamente y luego negociando afuera. Pero esto no puede quedarse en la superficie ni en acuerdos de papel. El verdadero examen está en construir instituciones resilientes que sostengan la autonomía aún bajo presión. Lo que está en juego es la soberanía real, la que se siente en lo cotidiano. ¿Las aldeas están más seguras? ¿Los policías pueden proteger a su gente sin miedo ni corrupción? ¿La economía resiste las crisis internacionales? Si Burkina Faso y sus vecinos logran resultados visibles, habrán avanzado hacia la independencia efectiva. Si no, seguirán a merced de los grandes actores que seguirán definiendo su destino y su relato. Al final, los comunicados y titulares no son el resultado. El resultado es lo que sucede en el terreno. Si la diversificación crea opciones reales y fortalece instituciones, la soberanía deja de ser abstracta y se convierte en realidad tangible. Pero si todo es simbólico, si las divisiones internas aumentan o las decisiones se dictan desde fuera, la historia se repetirá y el desencanto crecerá. Lo más difícil será mantener la disciplina interna. No dejarse arrastrar por la batalla de titulares ni la tentación de elegir bando, solo para provocar reacciones internacionales. La autonomía exige claridad y medir el éxito en resultados tangibles.
El desenlace no se decidirá en Teherán, Washington o Bruselas, sino en cada aldea y ciudad del Sahel, donde la soberanía debe sentirse, defenderse y celebrarse día a día. Aquí surge la pregunta crucial. ¿Podrán los líderes e instituciones del Sahel sostener esa autonomía con visión estratégica, más allá de alianzas temporales y presiones externas? ¿Tendrán la templanza de decir no cuando sea necesario, o cederán ante presiones y promesas externas? Eso determinará si se escribe una nueva historia o si el ciclo vuelve a empezar, esta vez con otros actores, pero el mismo resultado. La prueba no es fotográfica, es estructural. ¿Será Burkina Faso inquebrantable o un terreno de juego ajeno? La cooperación militar con Irán envía un mensaje, pero el verdadero examen está en lo que suceda después. ¿Será este el momento en que la región deje de ser definida por otros y tome el control de su destino? Lo que está en juego es enorme. La soberanía africana, la capacidad de decidir el rumbo y resistir presiones externas sin caer en nuevas dependencias. Si hasta ahora Occidente era el socio casi exclusivo para la seguridad y ese modelo fracasó, ¿puede funcionar otra estrategia? ¿O solo cambiaremos de patrón, manteniendo las mismas cadenas disfrazadas de nuevas alianzas? Muchos observan con escepticismo. Dicen, cambiar de socios no es suficiente, habrá nuevas formas de dependencia. Pero hay algo distinto en el aire. Esta vez, la lógica parece haber cambiado. No se rechaza a Occidente por sí, ni se abraza a Irán por ideología. Se trata de recuperar la capacidad de negociar desde una posición de fuerza, de explorar opciones y no quedar atrapados en un solo carril, de tener voz propia y construir alternativas. Claro que los riesgos son reales. Si la diversificación no produce resultados tangibles, mejor vigilancia, fronteras seguras, inteligencia compartida y cohesión regional, todo puede quedar en un gesto simbólico, una ilusión más. Pero si estas relaciones abren espacio para la autonomía y estabilidad interna, aquí podría nacer un nuevo guión. La soberanía se construye en la práctica, en la capacidad de decir no cuando una oferta no conviene, en negociar en varias direcciones y resistir presiones externas, en construir instituciones sólidas y capaces. El mundo multipolar ofrece oportunidades, pero no garantías. Irán busca aliados porque también vive bajo presión. Occidente reacciona porque siente que su influencia está en juego. Cada actor defiende sus intereses, a veces de forma agresiva. Pero lo nuevo es que los estados africanos afirman su derecho a elegir y diversificarse. Por décadas, la seguridad africana fue diseñada lejos de África. Hoy, Burkina Faso y el Sahel ensayan algo radical. Diseñar primero aquí y luego negociar afuera. Será una revolución silenciosa, y el éxito dependerá de la disciplina interna que acompañe la ambición externa. Si los países occidentales se adaptan y ofrecen alianzas más igualitarias, el poder de negociación del Sahel crecerá. Si endurecen su postura y castigan la diversificación, la fortaleza del Sahel será puesta a prueba. La era en la que todo dependía de una sola relación parece cerrar. El futuro no se mide por la bandera en las fotos, sino por la capacidad de Burkina Faso y el Sahel de resistir la coerción, elegir su camino y, sobre todo, dejar de ser definidos por ajenos. Así que la pregunta final, la que importa, no pertenece ni a Irán ni a Occidente, sino a los propios pueblos del Sahel. ¿Podrán transformar este experimento en un modelo duradero de poder autodirigido o dejarán que las rivalidades externas dicten la pauta? ¿Ves en estos movimientos una oportunidad real para la soberanía africana? ¿O temes que sea otra vuelta al mismo ciclo de dependencia bajo nuevos nombres? Queremos leerte en los comentarios. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte próximos videos sobre los temas que realmente importan. El pasado grandioso, las encrucijadas presentes y el futuro de África. Gracias por acompañarnos, y recuerda, el siguiente capítulo aún está por escribirse. ¿Quién lo escribirá esta vez?